En general, cuando hablamos de la virtualización de los procesos en la CPU, decimos, ¿cierto?, que en general el sistema operativo nos crea una ilusión de que tenemos como infinitas, vamos a decir infinitas pues entre comillas, infinitas CPUs en una máquina, ¿cierto? Esa ilusión de que existen pues muchísimas CPUs en una máquina, pues de hecho aquí son 400 procesos, se hace por medio de una abstracción muy simple. Y esa abstracción se llama el time sharing, ¿cierto? Normalmente cuando usted quiere compartir un recurso, hay dos formas de compartirlo, ¿cierto? Pues dos formas principales de compartirlo. Una es compartir un recurso en tiempo y otra es compartir un recurso en espacio, ¿cierto? La CPU normalmente no permite compartir un recurso, no necesariamente en espacio, pero sí en tiempo. Yo le puedo prestar entonces la CPU a cada uno de esos 400 procesos por un ratico de tiempo pequeñito, de manera que todos estén viendo cómo si pues pueden utilizar esa CPU, ¿cierto? Como que todos la estén utilizando. Entonces, ese mecanismo de tiempo compartido, time sharing, básicamente es el que se muestra aquí en esta figurita. Supongamos que yo tengo 4 procesos y tengo una sola CPU. ¿Cómo hago para compartir esa CPU en un proceso? Para los 4 procesos, pues básico. Yo le doy un pedacito de tiempo al proceso 1, lo interrumpo, le doy otro pedacito del tiempo al proceso 2, lo interrumpo, le doy otro pedacito de tiempo al proceso 3, lo interrumpo, le voy a dar otro pedacito de tiempo al proceso 4, ¿cierto? Si tengo, digamos, no más 4 procesos, lo usual es que este pedacito de tiempo normalmente vuelve y empieza el proceso 1, luego vuelve y juega el proceso 2 y así sucesivamente. Entonces, de este modo, cuando el tiempo avanza, yo lo que voy a ver es entonces que yo puedo efectivamente compartir una sola CPU para múltiples procesos. ¿Cuál es el costo de hacer esto? Pues es un costo muy básico, que es el costo en desempeño, ¿cierto? O sea, si yo tuviera una CPU para ejecutar un solo proceso, pues por obvias razones el proceso va a demorar menos en ejecutarse porque pues puede tener la CPU todo el tiempo que lo desee. Ahora, cuando la estoy compartiendo, como estoy interrumpiendo la ejecución de ese proceso para hacerlo pues en pedacitos que están distribuidos en el tiempo, normalmente esos procesos van a tardar un poco más. ¿Listo? Entonces ese es como el costo principal, pero básicamente esa es la técnica que hoy en día se utiliza para poder soportar esto que vemos acá. 400 o 370 procesos ejecutándose en solo 4 CPUs. ¿Listo? Cuando hablamos de un proceso, es diferente a lo que nosotros conocemos como un programa, ¿cierto? Y entonces acá me gusta a mí hacer como esa diferencia. Normalmente, por ejemplo, cuando usted tiene un problema en programación, usted lo que piensa, pues, o sea, usted como el programador, pues empieza a preguntar, bueno, ¿cuál es el algoritmo que yo hago para solucionar ese problema? Normalmente lo que nos han enseñado es que, bueno, yo hago un pseudocódigo, un diagrama de flujo, y entonces en ese diagrama de flujo empiezo a pensar cómo solucionar el problema que tengo, ¿cierto? De ahí paso entonces a codificar ese programa. Normalmente en esa codificación yo utilizo un lenguaje de programación. En este curso vamos a ver el lenguaje C. Y entonces empiezo a escribir mi programa, main, tal cosa, bla, 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 if, tal cosa, bueno. Entonces escribo mi programa. Esto lo guardo en un archivo dentro de una máquina, ¿cierto? Esto lo hago con la asistencia normalmente pues de una máquina de cómputo, mi archivo .c, ¿cierto? Este es un código fuente. Este código fuente normalmente entonces yo lo paso por un proceso de compilación, el compilador, y el compilador me ayuda entonces a hacer una serie de pasos que ustedes pues en otra materia los analizan pues de manera bastante rigurosa, y esa serie de pasos me permiten convertir este código de alto nivel al código de máquina, ¿cierto? El código que me va a interpretar la máquina. Entonces, ese código que me interpreta la máquina
nosotros lo conocemos comúnmente, bueno, como un archivo ejecutable, como un programa compilado, ¿cierto? Ese archivo ejecutable, pues básicamente es un archivo binario, unos y ceros, que son las instrucciones en lenguaje de bajo nivel que me permite entonces desarrollar el programa, el cual yo diseñé pues para solucionar el algoritmo. Entonces, este programa, esto es lo que nosotros conocemos acá como el programa. Este programa es una entidad pasiva. Si lo analizamos desde el punto del sistema operativo, este programa se encuentra residente en el disco, ¿cierto? En el disco o en la unidad de almacenamiento masivo, ¿sí? Este programa todavía no es una entidad activa. Este programa pasa a ser una entidad activa cuando yo le solicito al sistema operativo que convierta este programa en un proceso. ¿Cómo se lo solicito a nivel de la ejecución pues, del programa? Pues en Linux se lo solicito diciendo // el nombre del ejecutable para que en el bash o en la terminal se encargue de lanzar, de solicitarle al sistema operativo la ejecución de este programa. Otro caso típico es, bueno, yo simplemente tengo el programa en alguna parte y le doy doble clic para que inicie el programa, ¿cierto? El // que me lo acaban de preguntar, básicamente es cuando, por ejemplo, cuando hicimos los ejemplos en la terminal, ¿cierto? Para ejecutar un programa en la terminal, como lo vimos pues la clase pasada, yo me puedo ir por acá a los ejemplos que hicimos la clase pasada rápidamente. Ustedes me esperan un segundo cuando llegue allá. Esto estaba por acá en esta carpeta. Código. Ejemplos de la clase 0, por ejemplo. Entonces teníamos el código de la CPU, ¿cierto? Entonces, si yo quería ver ese código, normalmente yo le digo Emacs 1 CPU. Bueno, aquí no tengo el Emacs instalado en este CHZ. Entonces, bueno, o sea, yo tengo acá este código en C. Acá está el código en este archivo 1.cpu.c. Ustedes recuerdan que nosotros lo compilamos la clase pasada con el gcc -wal-o, llamémoslo exe, ¿cierto? El ejecutable 1-cpu.c. ¿Esto qué hace? Esto hace que exista un archivo que se llame exe, véalo por acá, con el cual yo ya puedo lanzar digamos, este es el programa compilado, ¿cierto? Este programa compilado, si ustedes lo ven desde el punto de vista de las carpetas, acá lo podemos acceder rápidamente a la misma ruta pues, que estaba haciendo, 2019.1, código, ejemplos. Este es un archivo, ¿cierto? El exe es un archivo ejecutable, ¿cierto? Acá se ve pues en la interfaz gráfica. Pero este archivo ejecutable, lo que yo les decía, o sea, es este elemento que está acá, este archivo ejecutable, que lo acabamos de hacer, ¿cierto? Todo este proceso. Para que el archivo ejecutable se convierta en un proceso en ejecución, pues yo puedo hacer dos cosas. Normalmente los archivos ejecutables, pues yo le doy doble clic y ellos se lanzan a ejecutar, ¿cierto? Por medio de la interfaz gráfica. O lo que yo puedo hacer a nivel de consola es algo muy simple, simplemente yo hago // ¿sí? El nombre del ejecutable y el programa se lanza a ejecutar, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, este programa, además del nombre del ejecutable, pues necesita un string, como lo vimos en la clase pasada, y el programa simplemente lo que hace es lanzar ese programa, pues este proceso, digamos el sistema operativo lanza este proceso que se llama exec con este argumento y que lo que hace es imprimir constantemente. Entonces, dentro de la lista de procesos, pues ya hay un proceso que se debe llamar exe. Por acá lo deberíamos ver, vamos a ver si se ve directamente. Está por la E, A, B, C, D, E. Acá está el proceso exe que se está ejecutando en este momento. Hace parte de uno de estos 380 procesos que está la máquina en ejecución, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve ese // Para lanzar a ejecutar un proceso. Listo.